es la energía cinética de rotación. Y vamos a pasar directamente a entender pues, su expresión y a hacer el cálculo y resolver problemas a partir de ella. Sabemos que estamos trabajando todo lo que es movimiento de rotación, movimiento en torno a un mismo punto. Y cuando hablamos de energía cinética es aquella energía que se genera a partir del movimiento, ¿sí? Entonces, energía, ya sabemos que directamente estamos hablando de que se puede expresar de diferentes formas, ya sea calórica, ya sea en forma de trabajo, y es como la vamos a expresar en este momento. Cuando hablamos de que es cinética, cinética quiere decir que tiene que ver con movimiento. ¿Listo? Entonces es aquella energía en forma de trabajo que se genera al realizar un movimiento en forma de rotación. ¿Listo? Un movimiento alrededor de un mismo punto. Esta es nuestra expresión donde K va a ser la energía, pero la voy a escribir mejor acá. Entonces K es energía y esta energía pues es expresada o la vamos a expresar en julios. ¿Listo? Entonces es la energía expresada en julios. Y ya sabemos que lo hemos utilizado anteriormente, es el momento de inercia. Y este momento de inercia entonces lo vamos a expresar como kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces en kilogramo por metro cuadrado. Recordemos que el momento de inercia es lo mismo que tener masa por el radio al cuadrado de el desplazamiento. Esta es la fórmula que utilizamos por allá en el tema 1. Entonces ahí tendríamos el segundo valor. El tercer valor es W. Ese W es la posición angular, es decir, la ubicación dentro de la circunferencia que tiene nuestro objeto. Entonces esta posición angular se mide en radianes sobre segundo. ¿Listo? Y directamente vamos a hacer uso de nuestra fórmula. Y este 1/2 es constante. ¿Listo? Es lo mismo que hacer la operación entre la parte que está a la derecha, o sea, la inercia por el cuadrado de la posición angular, y después dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 1/2, que va a ser la misma operación como resultado. Entonces vamos a mirar la aplicación de esta expresión. Tendríamos entonces, por ejemplo, una situación problema en donde vamos a calcular esto. Entonces, calcular el momento de torsión de una rueda. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ejemplo. Pero momento de torsión es otra medida, ¿no? Vamos a la siguiente. Determinar la energía cinética de rotación. Entonces, vamos a escribir eso. Determinar la energía cinética de rotación en una barra de 8 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en una barra de 8 kilogramos por metro cuadrado que gira en un objeto circular de 50 revoluciones por segundo. ¿Listo? Ese va a ser el ejemplo que vamos a abordar. Entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, identifiquemos la fórmula. Se nos está pidiendo la energía cinética de rotación. ¿Sí? Esto es lo que se nos está solicitando. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es relacionar la fórmula de la energía cinética de rotación. Entonces ya sabemos que esta energía cinética de rotación K es tener la mitad de la inercia por la posición angular al cuadrado. ¿Listo? Esa va a ser nuestra fórmula, que es la misma que habíamos retomado en la parte superior. Entonces vamos a identificar qué datos tenemos y cuáles se nos están solicitando. Entonces, energía cinética.
Nos la están preguntando, no lo conocemos. La inercia, ¿no la tenemos o sí la tenemos? Habría que mirar. Posición Sí. angular, ¿sí la tenemos o no la tenemos? Entonces, la inercia, nos damos cuenta que como me acaban de responder, efectivamente sí la tenemos, porque sabemos que la inercia se mide en kilogramos por metro cuadrado, y aquí tenemos que es 8 kilogramos por metro cuadrado, o sea que la inercia sí la tenemos. La posición angular se mide entre radianes por segundo, se mide radianes entre segundo, pero esa no la tenemos al menos escrita de esa manera. La tenemos escrita como revolución por segundo. Entonces hay que tener en cuenta la equivalencia. Esa equivalencia la vamos a retomar en este momento. Entonces tenemos que una revolución son 2 pi radianes. ¿Listo? Cuando yo hablo de revolución, hablo de una vuelta. Una vuelta son 360 grados. Y esos 360 grados equivalen a 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Sí, la inercia. Tiene toda la razón, Carlos. Aquí me falta un cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Lo escribo con el otro color. Entonces, hay que tener en cuenta esta equivalencia. Entonces, una revolución es 2 pi radianes. Entonces, si nos están preguntando por 50 revoluciones, entonces, ¿cuántos radianes son? ¿Cuántos pi radianes son? Entonces debemos solucionar esa regla de 3. Es una regla de 3 igual a la que hemos utilizado para hacer conversiones entre unidades de longitud por allá en geometría, y vamos a hacer ese mismo procedimiento. Entonces recordemos que en este tipo de igualdades, la diagonal que está completa, ay, la multiplico y el resultado lo divido entre la diagonal que no está completa. ¿Listo? Entre el dato de la diagonal que no está completa. Vamos a escribir eso. O sea que tendríamos que es 2 pi radianes multiplicado por 50 revoluciones dividido una revolución, y eso me va a dar el resultado que estamos buscando. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí yo puedo cancelar cosas. En el denominador tengo revoluciones y en el numerador también. Entonces cancelo cosas. Ahora voy a hacer las operaciones. El número pi, este número pi y esta medida en radianes no las voy a tocar. Las voy a dejar ahí quieticas y voy a hacer la operación con el resto de los números que están ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un 2, tenemos un 50 y tenemos un 1. Con esos números es que voy a hacer la operación. Entonces, 2 por 50, que hay un por, eso nos daría 100. En el denominador está 1, entonces quedaría 100 entre 1, que si hacemos esa división, pues nos daría 100. Y nos quedaría por escribir el número pi y radianes. ¿Listo? Eso O entonces nos sea, daría el valor de x. Ese sería el valor de x. Señor. profe, una pregunta. Y, o sea, que en W, o sea, en trabajo de inercia, ahí va 100. No, pero ahí no es trabajo. Ese W es posición angular. Eso, perdón, profe. Sí. Ahí va 100. Iría 100 pi radianes, así tal cual como está, así tal cual como lo acabamos de encontrar. O sea, que lo anotamos como 100 pi radianes. Correcto. Aquí iría 100 pi radianes. ¿Listo? A la hora de utilizarlo, debemos tener en cuenta que el número pi, como su nombre lo indica, es un número y debemos escribirlo tal cual en la calculadora. ¿Listo? Tener en cuenta que yo puedo colocar el número pi como 3.1416, una aproximación, eso es una aproximación, si no trabajo a calculadora. Pero si trabajo a calculadora, es obligatorio colocar el número pi. ¿Listo? Para eso viene la calculadora, para poderlo colocar directamente sin tener que hacer aproximación. Entonces, fíjense que aquí ya encontramos la posición angular. Ya teníamos el momento de inercia. Con eso ya puedo encontrar la energía cinética. Vamos a hacer aplicar esa fórmula. Entonces, tendríamos nuevamente, la fórmula de energía cinética es un medio por la inercia por la posición angular al cuadrado. Entonces, voy a reemplazar. No conocemos K, un medio. La inercia ya la tenemos, que es 8 kilogramos por metro cuadrado. La posición angular, entonces aquí está. Entonces tendríamos que es 100 pi por radian. Listo. Entonces ya es cuestión de hacer la operación. Vamos a hacer la multiplicación directamente.
Entonces, ¿qué multiplicación debo hacer? Entonces, ¿Profe, se debo puede utilizar multiplicar, calculadora? sí, sí señor, no hay problema y les voy a pedir el favor que la usen. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar 1/2 por 8 por 100 por pi. Eso que subrayé en verde es lo que vamos a hacer. Esa es la operación que vamos a hacer. Entonces, tendríamos que es 1/2 por 8, eso nos da 4, por 100, eso nos daría 400. 400, por pi, que nos daría 400 pi, que corresponde, entonces podemos hacer la aproximación que es 1256,63 y la unidad de medida, que sería kilogramos por metro cuadrado por radiano. Aquí yo he colocado radian entre segundos, la posición angular. Ah, ok, es que aquí faltó colocar revoluciones por segundo. Aquí es radianes entre segundo. Y finalmente aquí abajo el resultado es por radianes entre segundo. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestro resultado. Entonces fíjense que directamente es hacer una multiplicación luego de hacer el despeje, luego de encontrar los valores. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Por tanto, la energía cinética de rotación de este objeto es de 1256,63 kilogramos por metro cuadrado por radianes entre segundos. Que habíamos dicho que todo eso, esta energía cinética, la íbamos a expresar en términos de julios. Entonces ahí tendríamos finalmente nuestra energía cinética ya calculada. Rotación y traslación combinadas, vamos a recordar aquí o vamos a trabajar con lo que es el momento de torsión y pues en la forma de calcularlo. Por eso en el tema anterior nos saltamos ahí un problemita, ya ahorita lo vamos a retomar porque necesitamos hacer uso de esta expresión. Entonces, rotación y traslación combinadas. Recordemos que la rotación es cuando tú tienes un punto central y estás girando alrededor de él. Bueno, ahí no quedó tan central. Entonces tienes un punto central y estás girando alrededor de él, ¿sí? Ahí tienes rotación. Traslación es cuando tú te estás desplazando no sobre un mismo eje, sino, perdón, no alrededor de un mismo punto, sino sobre un mismo eje. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Rotación sería la forma en la que gira un CD, ¿sí? Un disco compacto, cuando se utiliza en un lector o en el computador o en un DVD y demás. Una traslación es cuando el movimiento es de manera horizontal o vertical o inclinado. O sea, no es alrededor de un solo punto, sino que es ese objeto desplazándose en cualquier dirección, pero sin girar. Cuando hablamos de rotación y traslación combinadas es porque se está combinando esas dos rotaciones, esos dos movimientos, perdón. Entonces, fácil de entender, un balón rodando por el suelo. Si tú te das cuenta, cuando el balón rueda por el suelo, se está desplazando de manera horizontal y además está acá girando, está rotando sobre el centro del balón. Entonces ahí tendríamos un ejemplo en el cual tenemos rotación y traslación combinadas. Vamos a retomar directamente este concepto a partir del momento de torsión y de la forma de calcularlo. Entonces tenemos que el momento de torsión, la fórmula, como les decía, va a ser más cómoda de recordar, más fácil de recordar, la tienen ahí escrita. Es, entonces, torsión, ¿sí? Que es T, y que lo acabamos de usar en el tema anterior, que es el momento de inercia, y A, que en el libro aparece con otra nomenclatura, pero lo voy a trabajar con A para que pues, sea fácil de recordar, que es la aceleración angular. Por eso tomé la A, que ahí nos sirve como la iniciativa, la inicial de ambas palabras. Entonces recordemos que la inercia se mide en kilogramos por metro cuadrado. La aceleración angular entonces se mide en radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Por tanto, el momento de torsión entonces se va a medir también en el resultado de multiplicar estas unidades de medida. ¿Sí? Entonces tenemos que ese momento de torsión lo podemos medir en kilogramos por metros por radianes sobre segundos al cuadrado. Aquí me sobra un cuadrado,
Aquí es radianes entre segundos al cuadrado. ¿Listo? Solo radianes. Entonces el momento de inercia se mide en kilogramos, de torsión, pero el momento de torsión, kilogramos por metros al cuadrado por radianes entre segundos al cuadrado. Fíjense que la unidad de medida es la combinación de tanto la inercia como la aceleración angular. Y usted aquí se acuerda fácilmente de la fórmula, porque pues es la tía, ¿no? Pues ahí está. Torsión igual a inercia por aceleración angular. Forma de utilizarla. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a retomar un ejemplo de los que tenemos para dar solución en el libro. Entonces, por ejemplo, el primero dice que vamos a calcular la... Entonces, en una empresa de textiles artesanal se utilizan máquinas de hilado que contienen 75 radianes por segundo al cuadrado. O sea que vamos a tomar este ejemplo. Entonces, en una empresa, ya sabemos que es de textiles artesanales, entonces en una empresa se utilizan máquinas de hilado, o sea, las que hacen, las que tejen como tal las telas, máquinas de hilado que contienen 75 radianes sobre segundos al cuadrado, entonces de 75 radianes entre segundos al cuadrado. Esta unidad 75 radianes entre segundos al cuadrado, ¿de qué es? ¿Unidad de qué? Aceleración angular. Aceleración angular. Muy bien, aceleración angular. Ahí en ningún lado nos dice que aceleración angular, pero con la unidad de medida nos podemos dar cuenta de eso. Y un momento de torsión, perdón, de inercia de 50 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Ahí tendríamos el momento de inercia. Ahí sí es explícito. ¿Listo? Que es el momento de inercia. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el momento de torsión? Y entonces en este caso particular nos vamos a dar cuenta que es bastante sencillo. Vamos a identificar primero la fórmula. Fíjense que el procedimiento es similar. Entonces primero identificamos la fórmula. ¿Listo? Ahí está. Luego miramos qué datos se nos dan y cuál nos están pidiendo. Entonces fíjense que de ahí el momento de torsión nos lo están pidiendo, el de inercia nos lo dan y la aceleración también nos la dan. O sea que ya sabemos qué operación hay que hacer. ¿Cierto? Entonces sabemos que el momento de torsión es inercia, inercia de 75 radianes entre segundos al cuadrado por, eh, perdón, esa es la aceleración angular por la inercia. Entonces escribámoslo en el orden que es. Primero aceleración, primero inercia. La inercia es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Multiplicamos por la aceleración angular. La aceleración angular entonces dijimos que era de 75 radianes entre segundos al cuadrado. Entonces hacemos esa operación directamente. Entonces tendríamos que, ahí tendríamos entonces que hacer la multiplicación de 50 por 75, ¿cierto? Eso daría 3.500, creo. 50 por 75, 3.750. Y la unidad de medida ya sabemos que es colocarle todas las que tienen ahí. Entonces, kilogramos por metro cuadrado por radianes entre segundos al cuadrado, que está ahí haciendo la división. Por tanto, ahí habríamos encontrado nuestro momento de torsión, simplemente haciendo uso y aplicación de la fórmula.